Entonces, queremos seguir hablando un poquito acerca de los autovalores y de los autovectores. ¿Cierto? Hablemos acerca de sus propiedades. ¿Ok? Entonces, me gustaría comenzar con una pequeña observación. Imagínense que nosotros tenemos una matriz, sea A, una matriz de tamaño n por n. Ahí está. Entonces, yo puedo hacer la siguiente afirmación. A es invertible si y solo si lambda igual a cero no es un autovalor de la matriz A. ¿Ok? Entonces, claro, si yo soy capaz de identificar, ¿vale? Que lambda igual a cero. Déjenme ver una cosa un segundo. Pues, claro que no. Entonces, fíjense en lo siguiente. Supongamos que la matriz A es una matriz que es invertible, ¿cierto? Entonces, vamos a, tomémoslo como si fuese un ejercicio, ¿cierto? Solución. Ah, suponga que A es invertible, ¿cierto? Entonces, o más bien, entonces no. Sí, o lo que es equivalente a decir lo siguiente. Dentro de todos los criterios que nosotros tenemos para determinar que una matriz es invertible, está la del determinante, ¿cierto? Lo que es equivalente a que el determinante de la matriz A sea diferente de cero, ¿cierto? Pero esto es exactamente lo mismo que decir que el determinante de la matriz A menos cero veces la identidad es diferente de cero, ¿cierto? Pero esto es el polinomio característico, ¿cierto? De lambda sub cero, ¿cierto? Diferente de cero. Eso quiere decir que por definición de autovalor, cero no es un valor propio de la matriz A. Entonces, fíjense, eso me da a mí un criterio, me da una herramienta para saber cuándo algo es invertible y cuándo algo no es invertible. Si yo me doy cuenta de que tengo una matriz en donde uno de sus valores propios es el cero, entonces, ¿qué puedo decir yo inmediatamente? Ah, bueno, como tengo que el valor propio es el cero, entonces mi matriz no puede ser invertible. Pero si el valor, si mi matriz no tiene como valor propio el cero, entonces yo puedo decir, ah, bueno, mi matriz en este caso es invertible. Y también puede ser lo contrario, ¿cierto? Si yo sé que una matriz es invertible, entonces inmediatamente todos sus autovalores son diferentes de cero. Pero si mi matriz no es invertible, ok, uno de sus autovalores, al menos uno, tiene que ser ¿quién? Tiene que ser el cero. ¿Eh? Ok.
Listo. Entonces, fíjense en lo siguiente. Vamos a poner por acá un teorema. Supongan que ustedes tienen una matriz. O sea, A, una matriz de tamaño n por n con entradas números reales. ¿Cierto? Eh, con lambda, un autovalor de esa matriz A. O con lambda, un autovalor. Y x, un autovector asociado a esa matriz, a ese autovalor. Esa. Entonces, esto es como si yo hiciese una especie de álgebra de autovectores y de autovalores. ¿Eh? Entonces, para cualquier eh, número k que sea un entero positivo, lambda a la k es también un valor propio de la matriz A, pero elevada a la k. Es un valor propio. Bueno, estamos usando la palabra autovector y autovalor. De A a la K con autovector X. ¿Eh? El autovector no cambia. Cambia el autovalor, cambia la matriz, pero el autovector sigue siendo el mismo. 2. Si A es invertible, entonces 1/, lambda es valor propio de la inversa. Ah, es autovector. Estamos usando esta palabra. Autovector de la inversa. Con autovector, ah, autovalor. Con autovector X. Fíjense que el autovector no está cambiando, están cambiando las matrices y los autovalores. ¿Ok? Hay una última cosa y es, bueno, ¿qué pasa si K es un entero negativo? ¿Sí? Ok. Entonces, fíjense en lo siguiente. 3. Si A es invertible y K es un entero negativo, entonces lambda a la K es valor propio. Sigo con el valor propio. Autovalor de A la K con autovector X. Entonces, fíjense que este A a la K es negativa, ¿cierto? Entonces es como si fuese un a la menos, yo qué sé, a la menos T, ¿cierto? Donde, donde tenemos que K es menos T y la T es mayor que cero.
Ah, perfecto. Entonces esto es como A inversa elevada a ¿qué? Elevada a la T. ¿Ok? Entonces, que sepan que este se diferencia del primer caso en este aspecto, que es como si le estoy preguntando por un autovalor de una potencia de la inversa. ¿Sí? Entonces voy a borrar por acá. Y hagamos un ejemplo. Ejemplo. Fíjense, vamos a calcular 0, 1, 2, 1 elevado a la 10, 5, 1. Esa. Va a hacer estas cuentas. Ok. Entonces, fíjense en lo siguiente. Supongan que A es la matriz 0, 1, 2, 1, ¿cierto? Y por otro lado, X es 5, 1, ¿cierto? Ok. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Queremos ver cuánto es A la 10 por X. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Yo puedo hacer lo siguiente, ¿vale? Podemos, podemos calcular los valores propios de la matriz A, ¿eh? Entonces, autovalores. Autovalores de la matriz A, ¿cierto? Entonces, eso, lo primero que necesito es el polinomio característico, ¿cierto? Que es el determinante de la matriz A, menos lambda veces la identidad. ¿Y esto es igual a cuánto? Entonces, fíjense. La matriz es 0, 1, 2, 1, ¿cierto? Pero a los elementos en la diagonal tengo que restarles lambda, ¿cierto? Entonces sería 0 menos lambda, 1, 2, y acá tengo 1 menos lambda. ¿Esto es igual a cuánto? Entonces esto sería menos lambda, que multiplica a 1 menos lambda, menos 2 por 1, que sería 2. Esto es lo mismo que menos lambda más lambda al cuadrado menos 2. Listo. Entonces podemos organizar esto, ¿verdad? Eso sería lambda al cuadrado menos lambda a menos 2. Ok. Entonces necesito factorizar este polinomio porque necesito saber cuáles son sus raíces, ¿cierto? Entonces esto es lambda menos y más. Dos números que multiplicados me den menos 2 y que sumados me den menos 1. Sería el menos 2 y el 1, ¿cierto? Menos 2 por 1 me da menos 2, menos 2 más 1 me da menos 1. Listo. Entonces, preguntarse por si el polinomio característico es cero es lo mismo que preguntarse si lambda menos 2 y lambda más 1 es cero. Entonces, de aquí tengo dos opciones, ¿verdad? Entonces tenemos que lambda menos 2 es igual a cero o lambda más uno es igual a cero. Y acá tenemos que o bien lambda es 2 o lambda es menos uno. Ahí está. Ok, entonces una vez que tenemos esto listo, lo siguiente sería determinar cuáles son sus autovectores.
Entonces, vamos a calcular los autovectores correspondientes al autovalor 2 y al autovalor -1. Creo que necesito copiar la matriz A para no estarla mirando una y otra vez. Voy a ponerlo por acá. Esta es la matriz A. Ok, entonces, primero calculemos los au- autovector para, y entonces uno. A lambda 1 es, bueno, el más pequeño es -1. -1. Ok, entonces, fíjense, yo tengo lo siguiente. Ah, tengo que A, ¿cierto? Por X es lo mismo que -1 por X, ¿cierto? Mi definición de valor y autovector. Pero esto es exactamente lo mismo que decir que A X menos 1X es 0. Y es exactamente lo mismo que A menos una vez la identidad que multiplica X es igual a 0. Igual que la clase pasada, lo que queremos hacer es calcular el espacio nulo de la matriz A menos lambda veces la identidad. Ok, entonces a la matriz A le restamos la identidad. ¿En qué se convierte? Ah, pues a los elementos en la diagonal de la matriz A le restó 1, ¿cierto? Entonces sería 0 menos 1, menos 1. A 1 menos 1, este es 1 nada más, este es 2, y el último sería 1 menos 1, que me da 0. Entonces quiero calcularle el espacio nulo a esta matriz en particular. Fíjense, puedo hacer lo siguiente. A R1 lo puedo cambiar por R2 para que me quede 2, 0, menos 1 y 1. Ok. A R2 o a R1 lo puedo dividir por un medio. ¿Vale? Tenemos un error, chicos. Tenemos un error. Ese menos 1 cuando pasa al otro lado a restar se vuelve en un más. Y este también se vuelve en un más. Entonces esta matriz no está bien. Yo sí decía, porque el rango de la matriz es 2. Entonces sería 1, 1, 2 y 2. Esto sí tiene más sentido. Ahora el rango de mi matriz es 1 nada más. Entonces a R2 puedo restarle 2 veces R1 y me queda solamente 1, 1, 0 y 0. Ahí está. Entonces, si esto es X y esto es Y, la primera fila me dice que X más Y es igual a 0. Entonces, ¿cuánto es X? X es menos Y. Perfecto. Eso me lleva a lo siguiente. Un vector solución es ah, el vector X, o más bien el vector XY, pero nos han dicho que X es menos Y, entonces tengo menos y Y por acá. Puedo sacar factor común Y y me queda menos 1 y 1. Entonces, ¿qué puedo decir en este caso particular? Que el menos 1, 1
es un autovector correspondiente al autovector eh, -1. Ok, así x1 igual a -1, 1 es autovalor, vector, perdón, para lambda 1 igual a -1. Ahí está. Ahora tenemos que hacer exactamente las mismas cuentas, pero con ah, el siguiente autovalor, ¿cierto? Para lambda 2 igual a 2. ¿Qué tenemos ahora? Yo necesito calcularle el espacio nulo a la matriz A menos dos veces la identidad. ¿Ok? Eso significa que yo a la matriz A, que es la matriz 0, 1, 2 y 1, tengo que restarle dos veces la identidad. Pero eso es exactamente lo mismo que a los elementos en la diagonal, restarle un 2. Entonces, 0 menos 2 me da -2. Este no cambia, 1. Este tampoco cambia, 2. Y por último, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos de que 1 menos 2 me da -1. Tengo que reducir esta matriz, pero puedo hacer varias cosas. Puedo a, a la fila 2 multiplicarla por -1 y entonces me queda así. Y luego a la fila 2 puedo restarle la fila 1 y me queda -2, 1, 0 y 0. Ahí está. Entonces, fíjense, ¿qué me dice esto a mí? Me dice que -2x más y es 0. Pero eso es lo mismo que decir que y es igual a 2x, ¿cierto? Ok. Así, un vector solución es el vector xy. En este caso, la x es x, pero la y es 2x. Puedo sacar factor común x y me queda que esto es 1, 2. ¿Cierto? Perfecto. Entonces, x2, que es 1, 2, es un autovector, o sí, para el autovalor lambda 2 igual a 2. Ahí está. Ok, entonces, fíjense en lo siguiente. Observación. ¿Cuáles eran mis dos autovectores? Eran -1, 1 y el otro, el que acabamos de calcular, 1, 2. Este conjunto lo voy a llamar B. Fíjense que no son múltiplos de escalar el uno del otro, ¿cierto? Entonces, B es una base de R2. Eso significa que yo puedo escribir cualquier vector de R2 como combinación lineal de estos dos, ¿cierto? Ahora, en particular, ¿cuál me interesa a mí? En particular, me interesa este vector. Yo quiero encontrar escalares que me permitan escribir el vector 5, 1 como combinación lineal de los otros dos. Ok. Entonces, vamos a hacer eso. Yo necesito el vector x sea combinación lineal de x1
más C sub 2 por X2, ¿cierto? El vector X es 5 1, C sub 1, el vector X1 es menos 1 1 y el vector X2 es 1 2, ¿cierto? Fíjense algo, a mí me interesa el espacio nulo porque yo creo que es un poquito más fácil hacer esto. Ah, a mí me interesa el espacio nulo, ¿cierto? Volvamos un momento a este a esta parte de acá, ¿cierto? Entonces, el espacio nulo para el primer autovalor es el generado por menos uno y uno. Es decir, que cualquier vector que esté en ese espacio nulo es un autovector para el autovalor lambda igual a menos uno, ¿cierto? Entonces, en lugar de coger el menos uno uno, voy a coger el uno menos uno, ¿vale? Entonces voy a coger el uno menos uno, uno menos uno. Ahí está. Ah, perfecto. Entonces, yo necesito, aquí lo podemos hacer por tanteo súper fácil. Yo necesito de que la suma de las primeras entradas me dé 5, ¿cierto? Entonces, 3 por uno más 3 por, más 2 por uno me da 5, ¿cierto? Por otro lado, menos 3 más 2 me da menos uno. Eh, lo puse al revés. No, sí, sí, vale. Entonces, C sub 1 es igual a 3 y C sub 2 es igual a 2. ¿Eh? Ah, perfecto. Entonces, ¿para qué hemos hecho todo esto? Fíjense en lo siguiente. Yo realmente, ¿qué es lo que quiero calcular? ¿Vale? Al inicio nos pidieron determinar cuánto es a la 10 por el vector x. Con el vector x no podía hacer absolutamente nada, pero yo tengo propiedades, las propiedades que vimos para los autovalores y los autovectores. Es decir, que a la 10 lo puedo reemplazar, aquí la x, por la combinación lineal de x en términos de los autovectores de esa matriz A. Entonces sería 3 por el vector uno menos uno, ahí está, más 2 por el vector uno 2, ahí está. Esto es lo mismo que 3 que multiplica a la 10 por uno menos uno, ahí está, más 2 que multiplica a la 10 por uno 2. Ah, ok, pero acuérdense de una cosa. ¿Qué es lo que me dice a mí el teorema anterior? ¿Cierto? Si yo tengo a la k y lo multiplico por un autovector, esto es igual a lambda a la k por el autovector correspondiente. Ahí está. Ah, perfecto. Entonces, ¿cuál es el autovector asociado a uno menos uno? Es el menos uno, ¿cierto? Entonces, esto es lo mismo que 3
Esta A la puedo reemplazar por menos uno, que es el autovalor, elevado a la 10, que multiplica al vector uno menos uno. Ahí está. Más 2 por 2 elevado a la 10, 1, 2, su autovalor es el 2, multiplicado por 1, 2. Ahí está. Ok. Ahora, ¿cuánto es esto? Esto es 3, 1 menos uno, más 2 a la 11, 1, 2. Esto es 3 más 2 a la 11 y menos 3 más 2 a la 12. Y esas son fáciles de calcular, ¿cierto? 2 a la 10 es 1024. Entonces, a 2 a la 11 son 2048. Y que si le sumo 3 me da 2051. Y 2 a la 12 sería 4096. Que si le resto 3 me da 4093. Y ahí está, chicos. Hemos calculado lo que nos han solicitado. Hagamos una última observación y con eso podemos dejar este tema por un momento, ¿sí? Y sería lo siguiente. Imagínense, teorema. Imagínense que ustedes tienen una matriz, ¿sí? Una matriz de tamaño n por n con entraditas números reales. Y sean lambda 1, lambda 2, hasta lambda m, ¿vale? Son autovalores diferentes. Estoy teniendo en cuenta la multiplicidad, ¿cierto? Entonces, todos estos autovalores son diferentes de la matriz A, con autovectores, supongamos x1, x2, hasta xn. ¿Cuál es la conclusión? El conjunto B, que tiene a los vectores x1, x2, hasta xm, es linealmente independiente. Entonces, fíjense, en el caso anterior era muy fácil, ¿cierto? En el caso anterior, nosotros teníamos la matriz A, ¿cierto? Que era 0, 1, 2, 1. Y sus valores propios, nos dimos cuenta que uno era menos 1 y el otro era 2. ¿Cuáles eran sus vectores propios? Uno era 1 menos 1 y el otro era 1, 2. Entonces, fíjense que cuando yo consigo estos dos valores propios son dos valores propios diferentes, ¿cierto? Son distintos. Entonces, sus autovectores correspondientes son linealmente independientes. Ah, perfecto, muchachos. Eso me dice a mí inmediatamente lo que habíamos dicho al principio, ¿cierto? De que esto es una base para R2. Ok, o podríamos verlo de que uno no es múltiplo escalar del otro. Ahora, eso tiene un poquito más de sentido. Esta herramienta tiene un poquito más de sentido utilizarla cuando tenemos matrices más grandes porque me van a aparecer más autovalores y más autovectores. Entonces, ver la linealidad de las cosas se reduce si yo tengo este teorema a la mano. ¿Ok? Ahora quiero que hablemos de una cosa que está muy relacionada con los autovalores y los autovectores, que es el tema de la semejanza. La idea es que
Una vez empecemos a hablar acerca de las semejanzas, esto nos lleva al tema de la diagonalización y finalmente hablar de diagonalización ortogonal, que nos va a permitir hacer cosas como, por ejemplo, estudiar formas matemáticas. Ah, entonces, fíjense en lo siguiente. Quiero comenzar con una definición. Definición. Imagínense que ustedes tienen dos matrices, A y B, ¿eh? Que son matrices de tamaño n por n con intactas números reales. Entonces, decimos que la matriz A es semejante a B si existe una matriz que va a conectarlas. Si existe P, una matriz invertible, tal que, entonces yo vengo por acá, la matriz A está conectada con la matriz B, ¿cierto? ¿De qué forma? Si yo tengo que P a la menos uno por A por P, ¿me da cuánto? Me da P. ¿Eh? Si A es semejante a B, lo denotamos por A tilde B. Ahí está. ¿Ok? Esa es nuestra definición de semejanza. Ahora, fíjense en lo siguiente. Observación. Sean, si A y B son semejantes, entonces, fíjense algo, si yo les saco el determinante de esta ecuación, ya nosotros sabemos que el determinante de la inversa es uno sobre el determinante del original, ¿cierto? Entonces el determinante de P a la menos uno por A por P es el mismo determinante de A. Ok. Entonces el determinante A tiene que ser exactamente el mismo determinante de la matriz B. Uno, determinante de A es el mismo determinante de la matriz B. Eso me dice otra cosa, ¿cierto? Y es que si el determinante de alguna de ellas dos es cero, entonces la matriz no es invertible. Pero si el determinante de alguna de ellas es diferente de cero, entonces la matriz es invertible. Las dos matrices son invertibles. Entonces A es invertible. Sí y solo si B es invertible. ¿Sí? Entonces la semejanza es muy útil para determinar invertibilidad de matrices. Y no solamente eso, porque aquí está la guinda del pastel y es A y B tienen el mismo rango. No solamente son invertibles, tienen exactamente el mismo rango. P, polinomio característico. Esto ya es un poquito más difícil de ver. Y C, si tienen exactamente el mismo polinomio característico, es porque tienen los mismos valores propios. Entonces, ¿para qué nos interesa estudiar la semejanza? Porque quizás los valores propios de una matriz son mucho más fáciles de calcular que los valores propios de otra matriz. ¿Ok? Ahora, particularmente nos interesa la semejanza con matrices que son diagonales. Definición. Decimos
que A, que es una matriz de tamaño n por n, con entradas números reales, es diagonalizable si existe D diagonal tal que A es semejante a esa matriz D. ¿Eh? En otras palabras, ¿tengo espacio aquí? No tengo espacio acá. Vale. Entonces, recordemos, si A es semejante a D, significa que existe una matriz P invertible, tal que yo la matriz A la puedo relacionar con la matriz D. ¿De qué forma? P inversa por P. ¿Me da cuánto? Me da D. O lo puedo escribir también como que A es igual, multiplico por P a un lado, me queda PD, multiplico por P inversa del otro lado y me queda P a la menos uno. ¿Eh? Entonces, como A y D tienen los mismos valores propios o autovalores, las entradas en la diagonal de D son los autovalores de la matriz A. ¿Eh? Entonces, eso nos dice lo siguiente. Teorema. Si A es diagonalizable, o más bien, una A es diagonalizable si y solo si A, A tiene n vectores propios linealmente independientes. Ahí está. Antes de ver un ejemplo, a mí me gustaría mezclar este teorema con otro teoremita que tenemos por ahí que también es muy importante y que me van a ayudar a mí a determinar si una matriz es diagonalizable o no lo es. Por el momento que sabemos, A es diagonalizable, ¿cierto? Si A tiene n vectores propios linealmente independientes. Ok, fíjense del siguiente teorema. Teorema. Imagínense que yo tengo una matriz A. Esto me va a hablar de la independencia lineal de los autovectores de autovalores diferentes. Ok, entonces, supongan que yo tengo L1, L2,
perdón, lambda uno, lambda 2 hasta lambda k, autovalores diferentes de la matriz A, ¿cierto? Entonces, si B sub i es base para el autoespacio asociado a un autovalor en particular, entonces, cuando yo tomo todas esas bases, sub uno unido con B sub 2 unido con B sub k, entonces este conjunto es linealmente independiente. ¿Eh? Entonces, fíjense, claro, si yo encuentro bases para mis autoespacios, ya inmediatamente cada uno de esos conjuntos B, sus vectores son linealmente independientes. Este teorema me está diciendo, miren, no solamente son independientes ellos solos como conjuntos solos, como conjuntos autónomos, sino que si usted toma todos los vectores que forman las bases de los autoespacios asociados a esos autovalores, entonces usted, ¿qué es lo que va a obtener? Un conjunto elegido. ¿Eh? Siempre y cuando vengan de autovectores diferentes. Ok, entonces veamos un ejemplo. Ejemplo. Tenemos por acá una matriz. Sea A, la matriz, menos uno, 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 cero, menos 2, 0, 1, 1, menos uno. ¿Cierto? Esa es la matriz del ejercicio de la clase pasada, ¿cierto? Entonces ya sabemos cuáles son sus autovalores y sus autovectores. Entonces la pregunta ¿es a diagonalizable? Ok. Entonces, recordar, estas cuentas ya las hicimos, chicos. A tiene autovalor lambda uno igual a menos 2 y lambda 2 igual a cero. Uy, fíjense, podemos utilizar el teorema ese que vimos al principio de la clase, ¿cierto? Tenemos que uno de los autovalores es cero. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de la invertibilidad de la matriz? Podemos decir que no es invertible. Aquí, fíjense en lo siguiente. Mm, ¿Cuáles eran los autovectores de esta matriz? ¿Cierto? El autoespacio asociado a lambda uno era el generado por el vector menos uno, uno y cero. ¿Cierto? El otro era menos uno, cero y uno. Y por otro lado, el autoespacio asociado a lambda 2 era el generado por el vector uno, cero. Ahí está. Entonces, fíjense en lo siguiente, ¿qué es lo que me dice a mí el teorema anterior? ¿Eh? Me dice que este vector voy a llamarlo x1, este lo voy a llamar x2 y este lo voy a llamar x3, ¿cierto? X1, x2 y x3, ¿vale? X1, x2 y x3 es un conjunto
linealmente independiente, ¿cierto? ¿Por qué? Estos dos vectores provienen de quién? Provienen del autovalor menos 2. Y este otro vector, autovector, proviene del autovalor 0, ¿cierto? Entonces, cuando yo uno estos dos conjuntos, como provienen de autovalores diferentes, ¿qué puedo decir yo? Yo puedo decir de que este conjunto, la unión de todos esos vectores, es un conjunto linealmente independiente. ¿Eh? Ah, ok, pero fíjense en lo otro. Este teorema de acá. A es diagonalizable si y solo si A tiene n vectores propios linealmente independientes, ¿cierto? Ah, ok. Esta matriz es de qué tamaño? Esta es una matriz de 3 por 3 con entradas y numeritos reales, ¿cierto? ¿Cuántos vectores propios linealmente independientes tengo? Tengo 3, como A tiene 3 autovectores linealmente independientes, ¿qué podemos concluir? Entonces A es diagonalizable. Ahí está, chicos. Hagamos una síntesis de todo esto de lo que hemos hablado. ¿Eh? Teorema de diagonalización. Aquí está la síntesis de todo lo que hemos hecho. Entonces, imagínense que uno tiene una matriz. ¿Eh? Esa es una matriz cuadrada de tamaño n por n con entraditas reales. Con autovalores diferentes, lambda 1, lambda 2, hasta lambda k. Ahí está. Entonces, los siguientes son equivalentes. Es decir, que significan exactamente lo mismo, chicos. Cada una de estas significa exactamente lo mismo. Ok. Mm, uno. Teorema de diagonalización, ¿cierto? A es diagonalizable. A es diagonalizable. Ahí está. Eh, dos. La unión de las bases de los autoespacios tiene n vectores. Y eso me dice a mí lo siguiente. 3. Claro, si yo tengo n vectores, ¿cierto? Eso me dice a mí que necesito tantos autovectores como autovalores, ¿cierto? Y eso solamente puede significar una cosa, que la multiplicidad algebraica sea igual a la multiplicidad geométrica. ¿Eh?
la multiplicidad algebraica de cada autovalor sea igual a la multiplicidad geométrica para cada, para cada lambda i. Ahí está nuestro teorema, chicos. Esta es la síntesis. Con esto nosotros podemos verificar si una matriz es diagonalizable. Podemos irnos por el camino de la multiplicidad geométrica o podemos irnos por el camino de contar los autovectores. Ok, entonces, ejemplo. Imagínense que uno tiene una matriz de tamaño 3 por 3 y nos dice, nos da la siguiente información. 1, lambda 1 igual a 2 y lambda 2 igual a -2 son autovalores de la matriz A. Nos dicen cuáles son los autoespacios. Esos dos es el autoespacio de los x, y y z, tales de que x menos y menos z es igual a 0. Y el autoespacio asociado a -2 es el generado por dos vectores. Bueno, 1, -1 y 1, y 2, -2 y 2. Ok, entonces la primera pregunta es, ¿A es diagonalizable? Eh, Es adiagonalizable. Veremos, a ver. Ok, entonces, fíjense algo. No puedo tirar, para yo ver si esta matriz es diagonalizable, puedo utilizar este teorema, ¿cierto? ¿Dónde queda mi teorema? Puedo utilizar este teorema. Pero, fíjense, no puedo usar la multiplicidad algebraica porque no sé cuál es la multiplicidad algebraica de esos autovalores. ¿Qué podría utilizar? Podría utilizar el ítem 2, que dice que la unión de las bases de los autoespacios tiene exactamente en este caso, tres vectores linealmente independientes. Ok, entonces, manos a la obra. Fíjense en lo siguiente. El autoespacio E2 es igual. Fíjense, yo tengo que x menos y menos z es igual a 0, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que x es igual a y más z. ¿Sí o qué? ¿Qué significa eso? Que si yo tengo un elemento ahí, en ese espacio, que es x, y, z, eso es lo mismo que ¿qué? Eso es lo mismo que y más z, y y z. Y eso es lo mismo que y que multiplica el vector 1, 1, 0, más z que multiplica al vector 1, 0 y 1. Y obviamente estos dos vectores son linealmente independientes. Entonces, esto es lo mismo que el generado por el vector 1, 1, 0
y por otro lado el vector 1, 0, 1. Ahí está. Ahora, otra cosa. Fíjense que el autoespacio asociado al autovalor -2 tiene estos dos vectores, pero estos dos vectores realmente son uno solo, porque uno es múltiplo escalar del otro. Entonces yo puedo quedarme simplemente con uno menos uno y 1. Ahí está. Entonces, este que yo tengo acá, que voy a llamarlo P sub 1, es una base para ese autoespacio. Y estos otros dos vectores, este y este otro, forman una base para el autoespacio B sub 2, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es mi conclusión? Si yo B1 lo uno con B2, ¿qué obtengo? Obtengo el conjunto que tiene al vector 1 menos 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1. ¿Cuántos vectores tengo? Tengo tres vectores. Tiene tres vectores. Entonces, por el teorema de diagonalización, la matriz A es linealmente independiente, linealmente independiente no, es diagonalizable. Ahí está. Entonces, fíjense en lo siguiente. Si A es diagonalizable, entonces nosotros podríamos determinar a la matriz A. La respuesta es sí. ¿Por qué? Entonces, existe D y P tal que, voy a ser más específico, existe D diagonal y P invertible tal que a P a la menos uno por A por P es igual a D, que es lo mismo que decir que A es igual a P por D por P inversa. ¿Eh? Entonces, acuérdense una cosa. D es una matriz que contiene ¿qué? Que contiene los autovalores de mi matriz. Ahora, una observación sería la siguiente. Voy a devolverme aquí a este punto en particular. Fíjense una cosa. Teniendo en cuenta cuáles son las bases, yo también puedo, y sabiendo que la matriz es diagonalizable, yo puedo utilizar el ítem 3 para averiguar cuál es la multiplicidad algebraica de cada uno de esos autovalores. Claro, como mi matriz es diagonalizable ortogonalmente, multiplicidad algebraica es igual a la multiplicidad geométrica. Entonces yo me vengo por acá. Por ejemplo, este señor que tengo acá, ¿cierto? Es sub 2. Este es el autoespacio asociado al autovalor lambda igual a 2. ¿Qué dimensión tiene este espacio? Tiene dimensión 2 porque hay dos vectores en esa base. Ok, eso significa que la multiplicidad geométrica para ese autovalor es 2, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto es su multiplicidad algebraica? En un principio no sabemos, pero como la matriz es diagonalizable, tiene que ser igual a la geométrica. Entonces, su multiplicidad algebraica es 2. Eso quiere decir que lambda 2, perdón, lambda igual a 2 aparece dos veces en el polinomio característico. Por otro lado, este señor que tengo por acá, el menos 2, la dimensión de su autoespacio es 1, por lo tanto la multiplicidad algebraica tiene que ser 1, ¿cierto? Entonces, yo tengo que colocar acá los autovalores, ¿cierto?
Ok. ¿En dónde los coloco? Los coloco en la diagonal. Lambda uno, lambda 2 y lambda 3. Y para el resto, ceros, porque esta es una matriz diagonal. Ahora, ¿en qué orden los coloco? Los coloco en el orden que yo quiera. Por ejemplo, puedo colocar 2, 0, 0, 0. Este es otro autovalor. Voy a colocar el menos 2, 0, 0, 0, 0. Y aquí estoy obligado a qué? Estoy obligado a colocar el 2. ¿Por qué? Porque el 2 tiene multiplicidad 2 y el menos 2 tiene multiplicidad 1. Ahora, aquí sí hay que tener mucho cuidado. ¿Quién es la matriz P? ¿Ok? La matriz P es una matriz cuyas columnas son los autovectores x1, x2 y x3. Pero tengo que tener mucho cuidado, ¿vale? Menos 2, perdón, 2. Ah, listo, el 2. ¿Dónde está el autoespacio del 2? El autoespacio del 2 es este, entonces puedo colocar uno de estos dos vectores. Por ejemplo, el 1, 1, 0. Coloquemos el 1, 1, 0. 1, 1, 0. El menos 2, chicos, el menos 2. Entonces yo miro cuál es el autovector correspondiente al menos 2. Es 1, menos 1 y 1. Ah, listo. Esa es la columna que tengo que colocar. Fíjense, si el menos 2 me aparece en la segunda columna, entonces tengo que colocar en su segunda columna ¿qué? El autovector correspondiente. Que ya se me olvidó cuál era. 1 menos 1, 1. 1 menos 1 y 1. Y este de acá, tengo que colocar un autovector correspondiente a 2. Vengo yo por acá y miro cuáles son. El 1, 1, 0 ya no lo puedo usar porque ya lo coloqué. Ah, entonces tengo que colocar el otro, el 1, 0, 1. 1, 0, 1. Ahora, imagínense de que viene alguien y dice, no, es que a mí no me gusta eso, yo quiero que sea menos 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2. Ah, entonces, ¿cómo tiene que ser P? Menos 2. Ah, fíjense, el autovector correspondiente a menos 2 es 1, menos 1 y 1. ¿Cierto? 2 le coloco un autovector correspondiente, ¿cierto? Por ejemplo, el 1, 0, 1. 2 otra vez le coloco otro autovector diferente al que ya coloqué. Por ejemplo, el único que me queda es el 1, 1, 0. Esta combinación que yo tengo acá y esta combinación que yo tengo acá son dos combinaciones válidas. ¿Ok? Puedo utilizar una o puedo utilizar la otra. ¿Ok? Ah, entonces ya lo último que me haría falta es A es igual a PD por P inversa. Entonces me faltaría calcular la inversa y hacer ese producto. ¿Vale? Les dejo a ustedes esto como tarea para averiguar quién es la matriz A. Fíjense de otra cosa, me puedo preguntar, ¿la matriz A es invertible? La respuesta es, eh, no me acuerdo. Miremos a ver. ¿Es A invertible? Entonces, el determinante de la matriz A es igual, acuérdense, como A es diagonalizable, entonces A es semejante a esa matriz D. Y matrices semejantes tienen el mismo determinante. Pero sacarle el determinante a D es súper fácil porque fíjense, es menos 2 por 2 por 2, que me da menos 8, que es diferente de 0. Ah, entonces, como el determinante es diferente de 0, ¿cuál es la conclusión? Entonces A es invertible. Ahí está, chicos.